En los laberintos de la ciudad y de las páginas, los dos minotauros. La travesía del héroe mitológico puede ser incidentalmente concreta, pero fundamentalmente es interior, en profundidades donde se vencen oscuras resistencias. Joseph Campbell. Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo episodio de Los Dos Minotauros. Continuamos dando vueltas, cruzando salas, vestíbulos, quizás que ya pasamos alguna vez dentro de este laberinto. Y en este episodio le daremos continuidad al mito de Teseo y el Minotauro, que como ya saben ustedes, es el tema propio por ser homónimo del título del podcast. Solo que ahora es desde la perspectiva del héroe. Pedro, buenos días. Buenos días, Dani, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues una vez más, encantado de poder estar acá recorriendo las mismas galerías, los mismos pasillos, los mismos corredores, los mismos recovecos. Vamos a generalizar un poco acerca de la figura del héroe. Mencionaré algunos aspectos que me parecen muy interesantes que tienen en común los héroes griegos, porque cabe aclarar que hay una diferencia entre los héroes griegos y los héroes modernos, como Hamlet o el Quijote. Una de las características principales de los héroes griegos es el ser semidivino. Esto les va a permitir completar la obra de los dioses o darle seguimiento a la obra de los dioses. Estos héroes deben pasar por una vida de desgracia. Lo vamos a ver hoy en el caso de Teseo y su padre, por ejemplo. A su vez, hay que considerar que estos héroes deben pasar por una serie de pruebas en las cuales se van a enfrentar a situaciones sobrenaturales o a personajes que tienen también ya sea una fuerza sobrenatural, una apariencia monstruosa, que tienen bajo su dominio a todo un pueblo o a unas cuantas personas únicamente. Ahora bien, lo que de verdad es muy interesante en cuanto a los héroes griegos es que ellos pierden su libertad. La pérdida de la libertad en los héroes griegos aparece mencionada en el libro El sacrificio del héroe de Sebastián Porrini. Aquí Sebastián nos dice que el sacrificio del héroe tiene que ver con el hecho de que éste entrega su vida por los demás. Es decir, el héroe no vive su propia vida, sino que él busca el ser venerado, el ser recordado, sin embargo, no obtiene en su camino un beneficio económico ni material, sino que la recompensa tiene que ver con la trascendencia. La recompensa que obtiene el héroe modifica la historia de la humanidad. En el caso de Teseo vemos que su recompensa final fue fundar Atenas. Con base en esto, vamos a analizar el viaje de Teseo. Bueno, hay que recordar lo siguiente. Teseo no creció en Atenas. Teseo creció en Tresén, con su madre Etra. Pero el hermano de Egeo, que era el rey Palas, y sus 50 hijos, quería cometer el primer golpe de estado que se conoce. Y sus hijos, que serían llamados los Palántidas, por supuesto que querían atentar porque querían el poder de Egeo. De tal manera que Egeo le dice a Etra, ¿sabes qué? Cuida a Teseo en Tresén, y ahí se queda. Y dejó unas sandalias, una espada bajo una roca grande. Y le pidió que cuando cumpliera 16 años, que le dijera cuál es su herencia, que eran las sandalias y la espada. Teseo cumplió 16 años, se hizo de la espada, se hizo de las sandalias y emprendió un viaje hasta Atenas. Durante este largo camino, Teseo sufrió varios acontecimientos, pero debo decir algo. Teseo admiraba a Hércules. Creo que es importante decir esto porque además también quiso emularlo. En el camino batalló con gigantes, con ladrones y monstruos, ¿verdad? Por ejemplo, Perífetes, un gigante cojo que tenía una masa de bronce
que era ladrón y era asesino y mataba en el camino a los viajeros con golpes en la cabeza. Teseo lo encontró en algún punto del camino y lo venció con su mismo mazo o maza. También se enfrentó con el gigante Cinis y que vivía en un istmo de Corinto. Un istmo es una franja de tierra que une a dos porciones de agua grande, como puede ser un lago y el mar, un río y un lago. A él le decían el doblador de pinos porque ataba a los viajeros a los cuales asaltaba, los ataba de las copas de los árboles y él doblaba las copas y después, ya con los viajeros atados, los soltaba y salían todos desmembrados, ¿verdad? Sin embargo, pues Teseo lo mató y todavía para acabar de consumar la venganza, preñó a la hija de Cinis. Se enfrentó con un jabalí gigante, más aberrante de lo que conocemos. Después también enfrentó a Escirón. Escirón detenía a los viajeros en el camino y, como vivía cerca de un acantilado junto al mar, los aventaba al mar ya noqueados, desmayados, estrangulados. Finalmente una tortuga gigante se los devoraba. Después está Cerción, era el rey de Eleusis. Él luchaba con los viajeros porque le daba la gana, los enfrentaba y si les ganaba los mataba. Teseo se confrontó con él y también lo venció. Y más todavía interesante el confrontamiento que tuvo con Procrustes. Procrustes le decían el camilla porque era un posadero. Tenía una posada donde recibía a los viajeros y tenía una cama pequeña y una cama grande. En la cama pequeña acostaba a los viajeros grandes y cuando ellos estaban pernoctando les cortaba brazos y piernas. Y en una cama grande se le ofrecía a los viajeros pequeños porque los estiraba con alguna especie como de poleas para desmembrarlos también. Teseo no solamente era fuerte e hijo de Poseidón, sino que además era inteligente e hizo caer en su propia trampa a Procrustes matándolo. Cuando llegó a Atenas, Teseo se encontró con que se había casado con otra mujer, Medea, que no solamente era su nueva esposa, sino que además era una hechicera totalmente consagrada, lo que ahora conocemos como una bruja. Ella le llenó, digamos, de basuras los oídos de Egeo, diciéndole que era una amenaza para el poder, y finalmente pues lo invitaron en un banquete que hubo a que formara parte de la mesa y le ofrecieron vino en una copa. Cuando Egeo reconoció la espada que traía Teseo, se dio cuenta finalmente que era su hijo y le impidió que bebiera precisamente el veneno. Como ya escuchamos, hay una gran cantidad de enfrentamientos que finalmente le permitió dotarse de experiencia para poder enfrentar al Minotauro. O sea, Dani, que Teseo está marcado, tiene un destino que debe cumplir. En esto vemos cómo los griegos fundamentaban prácticamente el amor fatis, el amor por el destino. Teseo nace para convertirse en un héroe, así como el Minotauro desde su nacimiento, como lo comentábamos en el episodio anterior, está condenado al rechazo y a la muerte. Teseo desde su nacimiento está, vamos a decirlo así también, condenado, porque de ahí que nosotros hayamos usado el concepto de sacrificio del héroe, a ser un héroe. Es decir, tanto la bestia como el héroe han perdido su libertad. Una para estar encerrada en el laberinto y la otra figura, Teseo en este caso, para enfrentarse a esa criatura. El animal
Pero en este momento Teseo está en el laberinto. ¿Qué simbolismo le podemos dar a ello? Fíjate, Dani, que esto que preguntas me hace pensar en el laberinto como símbolo de iniciación. Mira, otra característica de los héroes que no mencioné al principio es la de pasar por el vientre de la ballena. ¿Qué es el vientre de la ballena? El vientre de la ballena no es más que una metáfora que trabaja Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, con la cual explica este momento en el que la conciencia humana pasa de un estado en desarrollo a un estado maduro. Todos los héroes de la mitología han sido atravesados por esta metáfora, desde Odiseo cuando viaja al inframundo, hasta Jonás cuando es tragado por este mamífero de proporciones inmensas. En nuestro mito, el vientre de la ballena es el laberinto. Teseo está aquí porque él necesita pasar de la juventud, de la ingenuidad, a la hombría, a el ser un héroe. Estos ritos en los que el hombre debe volver a la semilla son conocidos en el mundo como ritos iniciáticos. Teseo, al entrar al laberinto, vamos a llamarle al laberinto así, al útero, vuelve al origen para renacer como héroe. La idea del renacimiento no tiene nada que ver con el acto de morir físicamente, sino con el acto de morir a unas ideas o el acto de morir espiritualmente, para entonces resurgir como otro ser. De ahí que los judíos, por ejemplo, cuando se bautizan en agua, hunden los cuerpos totalmente, simbolizando cuando los hombres que están bajo el agua salen la nueva vida. En pocas palabras, se rompe la fuente. Teseo sale y renace. Es por eso que muchas personas que se han dedicado al estudio de los mitos ven en Ariadna la figura de un cordón umbilical. Es por esa razón que Teseo la abandona en la isla de Naxos, para desprenderse de esta maternidad y así llegar a Atenas como el héroe que es. Una pregunta retórica. ¿Qué tienen en común Jonás, Teseo y Pinocho? Los tres regresan a un vientre que es precisamente este vientre de la ballena que tú mencionas, donde es una metamorfosis que sufren para dejar un estado primario, verde, indómito quizás, y que los lleva necesariamente a un proceso de madurez. Por ejemplo, no se sabe bien si Jonás fue tragado por una ballena o por un cachalote. En la Biblia menciona que es un gran pez. Gran pez es un cachalote y un tiburón blanco. Ojo, cachalote significa pez de semen. Por ahí también hay una relación precisamente con esto del vientre materno, siendo este vientre materno o vientre de la ballena un momento de epifanía. Esta epifanía, Dani, que se da al pasar por el vientre de la ballena, es una forma de autoaniquilación. Muere una parte del héroe dentro de la ballena, dentro del laberinto, y nace en contraposición la conciencia, el héroe. Es por ello que en el mito del Minotauro no debe suponerse únicamente una batalla entre Teseo y el Minotauro, que sí la hay, por supuesto, por su simbología histórica, el conflicto entre Atenas y Creta, y metafórica, la civilización y la barbarie, sino que también Teseo lucha contra sí mismo. Todo héroe debe enfrentarse a los grandes silencios del interior y vencerlos. Algo que me llama mucho la atención es el número 3. No me quiero poner supersticioso, solamente cuantitativo. Jonás estuvo 3 días dentro de una ballena y 3 días después solamente fue expulsado, regurgitado a la orilla de la playa por esta ballena. Jesucristo estuvo 3 días en su crisálide y es hasta los 3 días que resucita. Teseo, no se sabe bien si entre los 3 y 7 días, por alguna razón el tiempo no está claro, también sufre este estado de gestación. ¿A qué se deberá, Pedro, esta peculiaridad con el tiempo en el caso de estos 3 personajes? En el caso particular de Teseo, el laberinto, hay que considerarlo también, es un espacio sagrado. Dentro de él hay un guardián, que es el Minotauro. Veamos solamente las entradas de los templos.
de todo el mundo. Están flanqueadas y defendidas por gárgolas colosales. Tienen algunos dragones, leones, ángeles con espadas desenvainadas, genios resentidos, toros alados. ¿Por qué el laberinto no tendría su guardián? Como espacio sagrado, en el laberinto el tiempo no corre de la misma manera que corre en Atenas o en Creta, por ejemplo. Quiero hacer un comentario, Pedro, sobre Ariadna para apuntalar lo que previamente tú ya dijiste, de que el hilo o el ovillo, la madeja de Ariadna representa el cordón umbilical. Pero ahora desde lo humano, porque versiones apuntan y también redimen al personaje de Ariadna, de su imagen superficial, egoísta y de que solamente pensaba en su amor, al de ser una hermana preocupada por el Minotauro, porque recordemos que eran hermanos, de tal manera en donde Ariadna sí escucha al Minotauro todavía herido, ya delirando en el lecho de muerte, y que en lugar de escucharlo bramar, lo escucha suspirar en su último aliento, pero con un sonido humano, de hombre. Pero ahora, Pedro, en este momento Teseo va de regreso a Atenas. En este momento Teseo va en la embarcación junto con Ariadna, tal y como se lo prometió, y Teseo lleva envuelto en una sábana la cabeza del Minotauro para llevársela a su padre como trofeo. Sin embargo, en la primera noche del viaje por los océanos, se le aparece a Teseo Dionisio, el dios Dionisio, porque, spoiler alert, no se queda con Ariadna. Dionisio le dice que ella, por el destino y por mandato, le pertenece a él. Teseo, triste, hace caso, asume la situación y abandona a Ariadna en la isla de Naxos. Y aquí que empieza entonces la verdadera tragedia. La presencia de Dionisios, Dani, me llama muchísimo la atención en este pasaje. ¿Por qué? Porque podría resultar hasta una explicación histórica del nacimiento de la tragedia en la Grecia clásica. Recordemos que para el siglo V a.C. aparecen figuras en Atenas propiamente que se van a dedicar a la literatura, las cuales son Sófocles, Esquilo y Eurípides, los tres grandes escritores de la tragedia. Ahora bien, recordemos que en la poética de estos tres escritores, el ser humano, el individuo como lo conocemos, se va a dividir en dos facetas, que es lo apolíneo y lo dionisiaco. Es por eso que la presencia de Dionisios aquí me resulta particularmente interesante, porque puede llegar a explicarnos un poco el tipo de literatura que comenzó a surgir en aquella época. Siendo Dionisio quien le da pie a que inicie la gran tragedia de esta historia, quiero mencionar el significado de cortar la cabeza, y por lo cual no solamente como trofeo la llevaba Teseo a su padre Egeo. La cabeza simboliza la voz, la mirada y la mente, de tal manera que cortársela a alguien era significar de manera tajante que alguien había muerto y toda su ideología. La verdadera tragedia de Teseo es la muerte de su padre. En el mito, antes de que Teseo parta de Atenas a Creta, su padre Egeo le dice que por favor se lleve velas negras en el barco, y a su regreso, para saber que él ha vencido al Minotauro, traiga velas blancas. Como Teseo, al haber abandonado a Ariadna en la isla de Naxos, estaba triste, pienso yo, ¿verdad? Estoy tratando de darle una explicación a esto. Olvidó cambiar el color de las velas, por lo que regresó a la isla de Atenas con velas negras. Egeo, que día con día estaba viendo el mar para saber cuándo regresaría su hijo, al ver las velas negras, piensa que su hijo fue asesinado por la criatura. Es así que Egeo se avienta desde un acantilado al mar, a las rocas, e iniciar
el nombre propio de este mar, el mar Egeo. Sus encantos, burló al guardián del laberinto, atravesó su frontera y su valor, y liberó su destino. Hoy es el día, la muerte te hará libre al fin, y aunque desees luchar por vivir, hoy tu destino es morir. Este es mi reino. Oh, encierra mi libertad. Este es mi reino. Oh, del que nunca puedo escapar. Te propongo, Dani, que ahora hablemos de la victoria de Teseo, lo que implicó la derrota del Minotauro. Creta era una ciudad-estado muy fuerte. Tenía bajo su dominio a Atenas, por lo que Atenas se veía obligada a estarle mandando cada cierto tiempo 7 jóvenes y 7 doncellas para alimentar al Minotauro. Teseo, al derrotar al Minotauro, libera del yugo de Creta a Atenas, por lo que podemos pensar ahora que Atenas se convertiría en una ciudad-estado fuerte. En el momento en el que decae Creta como ciudad-estado, que hasta la fecha no se sabe por qué los habitantes de Creta desaparecieron así de la nada, hay quienes explican que fue por un volcán, Atenas crece como potencia, digámoslo así. La victoria de Teseo, en ese sentido, fundó toda una nación. Hay que recordar que también se levantó una estatua en nombre de Teseo. Teseion era esta estatua. En el cuento de Borges, La casa de Asterión, la victoria no satisface al héroe. Esto es algo muy interesante. Teseo, que esperaba una batalla épica porque pues él se preparó, sale decepcionado del laberinto. Le dice a Ariadna, el Minotauro apenas se defendió. Con este relato, pareciera que Borges invalida, que era lo que ya habíamos comentado en el episodio anterior, la gloria de Atenas. Como dato adjunto y pertinente, quiero platicarles que el verdadero nombre del Minotauro era Asterión. Esto por su abuelo, el rey Asterión de Creta. Pero bueno, Pedro, recuerda que dejamos 2 preguntas sobre la mesa en el episodio anterior sobre 1, ¿realmente existió el Minotauro? Y 2, ¿realmente existió el laberinto de Creta? Va. Prueba número 1. En el año 1900, Sir Arthur Evans encontró en la isla de Creta un palacio que podría ser el de Minos. Según los arqueólogos modernos, entre ellos Alexander MacGillivray, sin duda alguna, ese espacio podría ser el lugar en el que se fundó el mito del Minotauro, porque en este lugar se han encontrado monedas acuñadas con las figuras tanto del laberinto como del Minotauro. En las inscripciones de estas monedas hay referencias a Knossos. Con qué gusto, Pedro, con un espíritu numismático, me encantaría tener una de esas monedas. Pero bien, Pedro, prueba número 2. Hay que considerar también los descubrimientos de salas rituales que se han hecho en Knossos, en las que se han encontrado restos humanos quemados, machacados y rotos intencionadamente. Todos los cadáveres que se han descubierto corresponden a niños demasiado jóvenes como para saber su sexo. Los que han encontrado esto han llegado a la conclusión de que probablemente en Creta, como práctica social habitual, el canibalismo era algo de todos los días.
Cada pueblo y cada época se caracteriza por tener ciertas costumbres religiosas, culturales y sexuales, y también alimenticias. ¿Por qué menciono esto, Pedro? Por lo siguiente: en Grecia estaba peor visto la homosexualidad masculina que incluso la zoofilia, el bestialismo o el canibalismo. Quiero recordar que a lo largo y ancho del continente americano, en diferentes culturas, incluyendo la azteca, la mexica, hay vestigios, no solo de sacrificio, sino también de canibalismo. Haciendo un poco de labor de investigación, Pedro, encontré argumentos de auténticos caníbales que mencionan que la carne humana sabe como la carne de cerdo. Incluso el corazón y el cerebro aún más exquisitos, con un sabor peculiarmente dulce. Ahora, me pongo a pensar en el Minotauro, con este lado bestial, monstruoso, animal, en el que dudo si realmente, en algún momento, tuvo que probar carne humana por supervivencia o por una peculiar afición y gusto. En la figura del Minotauro no solamente hay cabida para el término de canibalismo, sino también bestialismo o zoofilia, y también del incesto. Quiero recordar que en al menos 14 grandes historias de la mitología griega están basadas en el incesto. Llegamos al punto álgido y más mórbido de este segundo episodio: el bestialismo ejecutado por la madre del Minotauro, es decir, Pasífae, con el gran toro blanco, quien por cierto aparece en 3 momentos estelares y que ya mencionaremos. Bestialismo es lo que comete Pasífae. Recordemos que Poseidón, con la ayuda de Afrodita, logra que Pasífae se enamore, entre comillas, del gran toro blanco. Pero digámoslo como es: ¿se enamoró de su personalidad? ¿Se enamoró de su discurso? Claro que no, se enamoró de un miembro viril. Eso es. Pasífae se enamora, entre comillas, insisto, y en este delirio recurre a el gran arquitecto, al gran constructor, a un polímata como era Dédalo, que dominaba varios oficios, y le pide ayuda. Dédalo le dice que una muy buena idea es construir una maqueta, un artefacto en forma de vaca, de madera o cueca, a la cual lo cubren con pieles originales de vaca y le ponen lodo y hierbas en las patas para que parezca más. Porque en un principio el gran toro blanco no le hace caso, tiene que recurrir a este constructo. Lo verdaderamente morboso de esto, o lo único morboso, es de que Pasífae adopta la postura de 4 patas, y aquí literalmente es 4 patas, al ser una vaca ficticia, para atraer al gran toro blanco. Yace con Pasífae y finalmente se concibe en ese momento el Minotauro, es decir, de la Virgen, la bestia. Y volviendo a las preguntas, Pedro, creo que tienes un segundo comentario acerca de la existencia real o no del Minotauro. Así es, Dani. Hay que pensar en que lo desproporcionado del toro, del Minotauro en sí, viene muy probablemente de los uros. Son unos toros que hoy en día están extintos, que medían el doble que un toro normal. Entonces ya te imaginarás el tipo de cornamenta que tendrían estas bestias, su cabeza tan descomunal, su cuerpo en sí mucho más grande que el de cualquier ser humano. Los vestigios que se han encontrado acerca de los uros en Creta revelan que el mito tuvo como base o tomó como modelo de inspiración a estas criaturas. No quiero que nos vayamos, Pedro, sin mencionar algo del arquitecto de esta historia, y que es Dédalo, quien provenía de Atenas, y que sus 3 grandes momentos son el siguiente: 1, la fabricación de la vaca artificial para Pasífae; 2, la construcción inmenso del laberinto; y 3, el consejo del ovillo que le dio Ariadna. Pero puntualizando sobre la construcción del laberinto, estaba diseñado con la misma naturaleza y lógica
que era del cerebro humano mismo, y que aparte de todo, no era un laberinto pequeño, sino que para las proporciones del Minotauro, para el tiempo que estuvo perdido Teseo, debió haber sido prácticamente una ciudad pequeña. Lo que me hace pensar en el laberinto como símbolo de la memoria y de la eternidad. Quiero concluir de mi parte lo siguiente: la mitología es el ADN de la literatura. De la literatura. Es el condimento que no puede faltar en una buena historia. Pedro. Dani, solamente para complementar todo lo que ya hemos dicho, voy a decir un par de recomendaciones para todas las personas que nos escuchan, para que también ellos puedan acercarse al mito. Les daré 2 recomendaciones literarias y 2 recomendaciones ensayísticas acerca del tema. Las literarias son La Casa de Asterión, de Borges, que aparece en su libro El Aleph, Los Reyes, de Julio Cortázar, y las ensayísticas son El héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell, que si bien propiamente no habla del laberinto, sí nos da herramientas interesantes para abordar el mito. Y El laberinto del Minotauro, de Joseph Alexander McGillivray. De mi parte sería todo por hoy. Hasta la próxima. Pedro, gracias. Y a todos nuestros oyentes también. Por hoy hemos encontrado la salida de este laberinto. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Los 2 Minotauros. ¡Hasta luego!